Bien, ante todo, muy buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de Junta de Resolución de Disputas, la misma que va a estar a cargo del catedrático Jackson Gallardo, quien es abogado con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público y privado, con maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico, con un máster en Derecho de la Construcción Pública por la Universidad Castilla-La Mancha en España, con especialización en Derecho de la Contratación por la Universidad del Pacífico, posgrado en Contrataciones del Estado y Arbitraje por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de San, Universidad de Lima, experto en medios de gestión y solución de controversias contractuales, contratación política, derecho administrativo y gestión pública. Pues bien, sin nada más que añadir, doctor, la clase es suya. Muy bien, gracias por la presentación. Quiero agradecer en esta ocasión la invitación que la Red Nacional de Arbitraje me brinda, me ofrece, para poder conversar de un tema tan interesante o formar parte del pool de profesionales que están participando en este evento tan importante e interesante respecto a la Junta de Resolución de Disputas. El día de hoy, pues, el tema que voy a abordar es la presentación de la Directiva 012-2019 OCCD, que precisamente es la directiva que regula los procedimientos que la Junta de Resolución de Disputas diseñada en el marco de la normativa de contrataciones del Estado nos presenta. Para ello, pues voy a utilizar el método expositivo. Vamos a ir revisando qué disposiciones tiene esta directiva hasta las 9 de la noche, que entiendo es el tiempo programado para la sesión, y algunos puntos los vamos a tratar de manera bastante rápida. Algunos nos vamos a detener un poco más para destacar algunas disposiciones que nos permitan dibujar, nos permitan ver cuál es el grado de flexibilidad o de formalidad que los procedimientos diseñados en este marco de la normativa de contrataciones del Estado nos presenta para la Junta de Resolución de Disputas, que, como debemos saber ya, pues ha tenido como figura de inspiración, figura donde se ha tomado el insumo en el Dispute Board, que es un mecanismo de solución de controversias que se utiliza de manera frecuente, constante, en grandes proyectos de construcción a nivel internacional, ya desde el año 1970 en el mundo. En el Perú recién lo venimos utilizando. Así que la experiencia internacional sí es vasta, experiencia internacional que sería importante conocer para precisamente traerla a nuestro país y aplicarla en el marco de esta Junta de Resolución de Disputas que desde el año 2016 ha sido incorporada en nuestra legislación. Mientras vamos conversando de estos puntos que la directiva nos muestra, pues tengan a bien formular sus preguntas vinculadas a estos temas que estamos viendo, y de esta manera pues espero, tener un feedback con cada uno de ustedes. Veo que algunos sí los conozco algunos, y podamos conversar y fortalecer pues las ideas respecto a este tema de la directiva de Junta de Resolución de Disputas. Sin más, pasamos a la presentación. Bueno, ya me han presentado, aquí les dejo algunos datos adicionales respecto a mi persona y entremos en el tema. Sabemos que la finalidad que la Junta de Resolución de Disputas tiene en el ámbito de las contrataciones del Estado diseñada en el Perú, pues resulta de aplicación en los contratos de ejecución de obra, solamente en los contratos de ejecución de obra pública. ¿Y cuál es el objetivo de esta Junta? Tiene dos: función preventiva y función resolutiva. ¿Cuál es la principal de estas dos funciones que la Junta de Resolución de Disputas está llamada a realizar? La función preventiva. Pero la práctica nos está, por lo menos hasta este momento, nos está diciendo que en nuestro medio se viene utilizando con mayor frecuencia la función resolutiva, pese a que no es su función principal. En ese sentido, la ley y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado claramente han señalado que la finalidad que tiene la Junta de Resolución de Disputas, o JRD, como la llamaremos en adelante, es la de prevenir y resolver controversias. Y cuando hablamos de prevenir, debemos pensar
en la actividad que la Junta de Resolución de Disputas lleva durante la ejecución de la obra, a fin de promover que las propias partes solucionen las desavenencias que naturalmente se presentan en todo proyecto de construcción. Todos aquellos que participamos o que tenemos alguna vinculación con la ejecución de un proyecto de construcción, con la ejecución de una obra pública, sabemos que el conflicto es consustancial a la ejecución de la misma. El conflicto aparece de manera constante cuando estamos en la ejecución o en el marco de la ejecución de una obra. Por lo tanto, la medida más inteligente es encontrar formas, medios de que estas controversias puedan ser gestionadas de manera temprana y evitar que escalen a un punto tal que lleve o que cause la necesidad de activar algún mecanismo de solución de controversias a fin de que un tercero pueda resolver este problema. En ese sentido, la Junta de Resolución de Disputas, en principio, como ya les venía diciendo, está pensada para que trabaje de manera colaborativa con las mismas partes, a fin de que ellas, es decir, las partes, puedan resolver sus desavenencias en una etapa temprana durante la ejecución de la obra. Este conjunto de actividades que la Junta de Resolución de Disputas lleva a cabo en ese marco preventivo de controversias, pues es precisamente la función preventiva que tiene estas JRD. Si no es posible que la JRD logre que las partes solucionen sus controversias por ellas mismas, pues se puede activar la segunda función, que es la función resolutiva. Y esta función resolutiva empieza con la presentación de una petición, así lo denomina la directiva que vamos a revisar en un momento, y culmina con la emisión de una decisión vinculante. Entiendo que ya todos manejamos este concepto de decisión vinculante. Y es importante anotar que la competencia que la Junta de Resolución de Disputas tiene para resolver controversias y participar en la obra se da desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Ese es su ámbito competencial. Y como bien sabemos, el inicio del plazo de ejecución de la obra se materializa cuando la entidad cumple determinados requisitos dentro de un plazo, en principio, de 15 días calendarios computados desde la fecha en que se suscribió el contrato de ejecución de obra. Desde este hito, inicio del plazo, hasta la recepción total de la misma, la Junta de Resolución de Disputas es competente para ejercer su función preventiva y su función resolutiva. Asimismo, ya sabemos que el uso de la JRD en el marco de las contrataciones del Estado resulta ser facultativo en caso de que el monto del contrato de ejecución de obra no supere los 20 millones de soles. Las partes en ese punto, en esa circunstancia, montos contractuales iguales o inferiores a 20 millones de soles, pueden, si así lo quieren, incorporar en su cláusula de solución de controversias a la Junta de Resolución de Disputas. Pero, si el monto del contrato de ejecución de obra supera los 20 millones de soles, bien sabemos que en ese caso, el uso de la JRD resulta ser obligatorio por mandato legal. Bien, esas situaciones debemos tenerlas claramente definidas. También debemos saber que los miembros que integran la Junta de Resolución de Disputas pueden ser 1 o pueden ser 3. ¿Quién decide el número? Las partes, independientemente del monto del contrato. No interesa el monto del contrato. No interesa si el uso de la Junta ha sido producto del acuerdo de las partes o de la obligatoriedad que impone la Ley de Contrataciones del Estado. No interesa eso. Las partes son las que deciden si en la Junta participan o está integrada por 1 o por 3 miembros. Solo en caso las partes no hayan establecido, hayan guardado silencio respecto al número de miembros de la Junta, ahí opera
la solución que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado da para superar esta objeción. ¿Qué nos dice? Que cuando no hay acuerdo, dice el reglamento, si el monto del contrato, perdón, es menor a 40 millones de soles, participa o la Junta estará integrada por un solo miembro. Si por el contrario, el monto del contrato es de 40 millones de soles a más, la Junta va a estar integrada por 3 miembros. Vuelvo a recalcar que esta solución que el reglamento da solo se aplica cuando no existe acuerdo de las partes respecto al número. Porque frecuentemente he escuchado que muchos piensan que si el monto del contrato es de 40 millones a más, necesariamente tiene que estar integrada la Junta por 3. No, señores, eso no es cierto. Esta fórmula que acabamos de ver, vuelvo a repetir, solo se aplica si las partes no acordaron el número de adjudicados. Y otro tema es importante repasar, señores, ya vinculando el tema de la Junta con la directiva, que precisamente regula sus procedimientos. Es importante tener claro que el propio reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ustedes tienen la referencia en la parte inferior de la diapositiva, ha establecido un orden de preferencia normativa para regular los procedimientos que la Junta de Resolución de Disputas debe llevar a cabo en el marco del ejercicio de su función, tanto preventiva como de su función resolutiva. ¿Cuál es ese orden de preferencia normativa? En primer lugar, se pide que la Junta siga las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado para regular los procedimientos que va a llevar a cabo. En segundo lugar, debe observar las disposiciones establecidas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En tercer lugar, debe cumplir con las disposiciones establecidas en las directivas que el OCE emita al respecto, es decir, las directivas que el OCE emita para regular los procedimientos que la Junta de Resolución de Disputas debe llevar a cabo. A la fecha existe una directiva, que es precisamente la que resulta ser el objeto, el tema de estudio del día de hoy. Pero como ustedes pueden advertir, el propio reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado claramente nos deja ver que es posible que OCE emita directivas adicionales para regular el tema de la Junta de Resolución de Disputas. La puerta está abierta, sin embargo a la fecha tenemos una directiva, la 12-2019. En cuarto lugar, para regular los procedimientos de la JRD, se debe aplicar el contrato tripartito celebrado entre los miembros de la Junta y las partes. Como ustedes bien saben, cuando se designan adjudicadores y estos aceptan su designación, pues estos adjudicadores, cada uno de ellos, y la entidad del contratista con la intervención del centro que administra la Junta de Resolución de Disputas, suscriben un contrato tripartito en donde básicamente se establecen las obligaciones de los adjudicadores, las obligaciones de las partes, entiéndase entidad y contratista, obligaciones que van o que alcanzan también al tema de los honorarios que van a percibir estos miembros de la Junta de Resolución de Disputas. En quinto lugar, los procedimientos de la Junta, en defecto de los 4 primeros órdenes normativos, pues tenemos que las disposiciones que la misma JRD emita, pues también sirven para regular los procedimientos que sigan durante el cumplimiento de sus funciones. Y de manera supletoria, como ustedes pueden ver, en último lugar, el reglamento nos dice que los procedimientos de la JRD se regulan por las directivas y reglamentos del centro que administra la JRD. Es decir, los reglamentos sobre JRD son de aplicación última, de aplicación supletoria, en el marco de la regulación de los procedimientos de la JRD. Así que este es el orden normativo
Este es el conjunto de normas que una JRD debe aplicar en el cumplimiento de sus funciones y preciso en el ámbito de las contrataciones del Estado. ¿Por qué hago esta precisión? Porque como ustedes bien saben, también tenemos a esta figura de la Junta de Resolución de Disputas funcionando en otros marcos normativos que regulan también contratos públicos. Por ejemplo, las asociaciones público-privadas. En las asociaciones público-privadas, además del amigable componedor, también tenemos a la Junta de Resolución de Disputas y también al arbitraje como medio de solución de controversias. Pero las reglas que tiene en ese ámbito normativo, asociaciones público-privadas, las JRD, son distintas a las que hoy venimos observando en la normativa de contrataciones del Estado, entendiendo como normativa de contrataciones del Estado a la ley de contrataciones del Estado, la ley 30225, cuyo tuvo ha sido aprobado en el año 2019 a través del DS 082-2019 y su reglamento. Dicho esto, señores, tenemos ya el marco general, entremos a revisar el contenido de esta directiva, que es la directiva de Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuáles son los temas que aborda nuestra directiva? Nos habla del tema de los plazos, cómo se computan básicamente, cuándo se entiende que existen días inhábiles, hay una regulación específica sobre el particular. Nos habla también de los requisitos que debe cumplir el centro que administra una Junta de Resolución de Disputas. Como ustedes entiendo y han tenido oportunidad de revisar, en el Perú se ha optado porque las juntas de resolución de disputas siempre se encuentren organizadas, siempre se encuentren administradas por un centro que presta el servicio de administración de Junta de Resolución de Disputas. Si hacemos un parangón o queremos hacer una comparación con el arbitraje, podríamos decir que la Junta de Resolución de Disputas siempre es institucional. Como ustedes saben, el arbitraje puede ser ad hoc o institucional, pues en el caso de la JRD, siempre estas son de tipo institucional. ¿Por qué? Porque están a cargo de un centro. ¿Qué requisitos debe cumplir ese centro? ¿Qué funciones cumple ese centro en el marco de la gestión de una JRD? Son aspectos que se encuentran regulados en esta directiva 12-2019. ¿Qué otro tema importante regula nuestra directiva? Nos habla de los miembros de la JRD, es decir, de los adjudicadores, y nos establece el procedimiento de designación, el cumplimiento del deber de información que estos miembros tienen, casos de sustitución de los miembros y también nos presenta la directiva los lineamientos éticos mínimos indispensables que los adjudicadores deben cumplir durante el ejercicio de sus funciones. Y otro tema es regulado en la directiva, el inicio de las actividades de la JRD. ¿En qué momento empieza la JRD a prestar su servicio en el marco de la ejecución de una obra? También, a fin de fortalecer este ejercicio de la función preventiva y resolutiva que tiene la JRD, la directiva nos presenta las facultades que tiene este medio de solución de controversias respecto al ejercicio de su función principalmente preventiva. Porque, como lo vamos a ver también más adelante, el ejercicio de la función resolutiva es la parte que se encuentra más regulada, es la parte más procedimental, expresamente con disposiciones así establecidas en la directiva, a diferencia de los lineamientos generales que precisamente dentro del acápite facultades de la JRD, la directiva nos presenta para que la Junta pueda cumplir básicamente su función preventiva. Y en ese marco de la función preventiva, como lo vamos a ver más adelante, regula el tema de la función consultiva, la emisión de las llamadas opiniones no vinculantes. Muy bien,
¿Qué otro tema es abordado en la directiva? Las visitas a obra y reuniones, destacando el tema vinculado a la agenda mínima que la JRD debe seguir cuando visita una obra. También se regula el deber que las partes tienen de informar a la Junta de Resolución de Disputas respecto al estado, al avance y los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución de la obra. En ese sentido, debemos saber que tanto la entidad como el contratista están obligados a remitir información periódica a la Junta, precisamente para que ésta tenga un conocimiento exacto respecto al estado, avance y problemas que en la obra puedan presentarse. ¿Y esto con qué objetivo? A fin de que la Junta pueda ejercer, en principio, su función preventiva de una manera más clara, de una manera más eficiente. A continuación, se empieza a regular lo vinculado a la función resolutiva. En ese sentido, la directiva nos presenta disposiciones relacionadas a la presentación de la controversia, es decir, de la petición a través de la cual una o ambas partes solicitan a la Junta que resuelva un problema surgido. En ese sentido, la directiva nos presenta qué requisitos debe cumplir esa petición y cuál es el procedimiento que esa petición va a transitar, con una contestación, con audiencia, etcétera, y qué plazos, a fin de que se emita la llamada decisión vinculante. Este tema también tiene una regulación bastante específica en la directiva. Se nos habla de la forma en que la JRD adopta una decisión vinculante, mayoría, unanimidad, dirimencia. Nos habla de las condiciones de emisión de esta decisión vinculante, cuál es el contenido que debe esta decisión presentar a las partes, cómo y en qué plazo se notifica esa decisión, y también nos regula la posibilidad que las partes tienen, y también la propia JRD, de realizar correcciones a la decisión y aclaraciones. Esto último solo es potestad de las partes. La JRD de oficio puede hacer correcciones en un plazo establecido expresamente en la directiva. También la directiva nos regula el desacuerdo frente a la decisión vinculante, es decir, cómo hacer efectivo el desacuerdo que una o ambas partes tengan respecto a las decisiones vinculantes emitidas. En ese sentido, nos habla del arbitraje, que, como ustedes bien saben, es el medio de solución de controversias mediante el cual resulta posible cuestionar una decisión vinculante con el objetivo de llevar a cabo una revisión integral de la controversia que fue resuelta a través de la decisión vinculante. Finalmente, dentro de los puntos más resaltantes de la directiva, se habla también de las obligaciones que las partes tienen respecto a la Junta de Resolución de Disputas. Es decir, se regulan obligaciones a cargo de la entidad y del contratista, más allá del pago de los honorarios respectivos a la Junta. También debemos destacar que la directiva nos presenta 3 anexos. Anexos vinculados a el acta de inicio de funciones, otro anexo vinculado a la cláusula modelo que puede ser utilizada para incorporar en los contratos a la Junta de Resolución de Disputas, y también tenemos otro anexo que nos presenta el modelo, el contrato tripartito que suscriben los miembros de la Junta con las partes debe tener. Muy bien, esta es una presentación panorámica y completa del contenido de la directiva, que, como ustedes pueden advertir, nos presenta disposiciones vinculadas o que tienen como objetivo activar a la Junta de Resolución de Disputas. Ahí nos estamos refiriendo al procedimiento de designación de los adjudicadores y a la regulación del inicio de funciones de la Junta más sus facultades,
otra sección incluida o que tiene como objetivo establecer los lineamientos generales que la Junta debe seguir para ejercer su función preventiva. En este punto podemos encontrar a las facultades generales que tiene la Junta de Resolución de Disputas y la regulación vinculada a la función consultiva. Y en tercer lugar, la tercera parte de esta directiva, tenemos las reglas que precisamente diseñan o establecen el ejercicio de la función resolutiva de la Junta, que empieza con la presentación de la controversia y nos lleva hasta la emisión de la decisión vinculante, con la posibilidad de cuestionar esta decisión a través de un árbitro. Muy bien, empecemos a revisar cada uno de estos temas, algunos de manera mucho más rápida que otras, precisamente por los aspectos que deseamos destacar en esta sesión. Respecto a los plazos. En la directiva, los plazos fijados deben entenderse en días hábiles. Los plazos se computan en días hábiles, salvo que expresamente se establezca que el cómputo debe llevarse a cabo en días calendarios. ¿Qué días se consideran inhábiles? Días sábados, domingos, feriados, los días no laborables declarados oficialmente, y esta es una incorporación que se hizo en la última modificación a la directiva, que es del año 2019, porque como ustedes recordarán, antes de esta directiva que venimos estudiando, la 12-2020, se emitió la directiva número 20-2016 OCCD, precisamente cuando entró en vigencia la ley 30.225, el 9 de enero del año 2016. ¿Qué nos dice la nueva directiva respecto a este tema del cómputo de los plazos? Que también se consideran como días inhábiles los no laborables declarados oficialmente, ya sea en la ciudad donde tenga su domicilio las partes o en el lugar de la obra. Entonces debemos tener mapeados estos días inhábiles que, como ustedes bien saben, pueden ser declarados solamente a nivel regional, y esto pues tenemos que verificarlo si respecto al domicilio de las partes o al lugar en donde se encuentra la obra, donde la JRD viene prestando su asistencia. Esto respecto al cómputo de plazos, no hay mayor complicación al respecto. Otro tema que se regula son los requisitos del centro y las funciones que debe cumplir este. Los dejo en la presentación. Tiene la referencia normativa respecto al lugar en donde se ubica la regulación de estos temas. Estamos hablando del numeral 7.1 de la directiva 12-2019. Este tema es bastante relevante, dado que se regula la actividad, o más que la actividad, la forma en que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben ser designados, y también nos habla del deber de información, también llamado deber de revelación. ¿Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir con algún requisito? Pues señores, ustedes saben que la respuesta es afirmativa. Así como los árbitros deben cumplir ciertos requisitos, también los miembros de la Junta deben hacer lo mismo. En ese sentido, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha señalado que si la JRD se va a encontrar conformada o integrada por un solo miembro, ese miembro único debe tener una profesión específica. ¿Cuál es esa profesión? Ser ingeniero o arquitecto. Segundo requisito concurrente, debe tener conocimiento en la normativa nacional aplicable al contrato. Y tercer requisito, también concurrente, debe tener conocimiento en la normativa de contrataciones del Estado. Ahora, si la JRD va a estar integrada por 3 miembros, pues el presidente de la Junta debe cumplir con los mismos requisitos que el miembro único, requisitos que acabamos de mencionar. Mientras que los demás miembros, es decir, los otros 2,
deben ser expertos en la ejecución de obras. La interrogante que ha surgido de este último requisito vinculado a los otros dos miembros de la Junta de Resolución de Disputas, que no son el presidente, es saber qué debe entenderse por experto en la ejecución de obras. La directiva no ha dado ninguna definición, no ha establecido ni brindado ningún parámetro para llenar de contenido este concepto de experto en la ejecución de obras. En ese sentido, ¿a quién le correspondería definir, de ser el caso, el alcance de ser experto en la ejecución de obras? Pues en principio las partes. Las partes, cuando incorporan en la cláusula de solución de controversias a la JRD, pueden definir lo que significa para ellos expertos en la ejecución de obras. Pero también los centros que administran junta de resolución de disputas se encuentran en la facultad de poder establecer en su reglamento que regula la prestación de o las actividades de la junta de resolución de disputas, podrían incorporar lineamientos que permitan definir más o menos de manera objetiva qué se entiende por experto en la ejecución de obras. Sin embargo, vuelvo a repetir, la directiva que venimos estudiando no realiza una definición de este concepto experto en la ejecución de obras. Dicho esto, debemos saber cuál es el procedimiento de designación. Si la Junta de Resolución de Disputas va a estar integrada por un solo miembro, pues este debe ser designado por las partes de la lista de adjudicadores del CEP. Bien, entonces la fuente a la cual las partes acudirán para designar este miembro único es la lista de adjudicadores del CEP. Como ustedes bien saben, cada centro que administra JRD debe tener una lista de adjudicadores nacionales y o internacionales que precisamente permitan realizar la elección a las partes respecto a quién será el profesional que participará en la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuál es el plazo que tienen estas partes para designar al único miembro de la JRD? Dentro del plazo de 5 días siguientes a la suscripción del acuerdo por el que someten las controversias a la Junta de Resolución de Disputas, o si la Junta de Resolución de Disputas ha sido pactada al momento de la suscripción del contrato de obra, pues este plazo de 5 días se computa desde el inicio del plazo de ejecución de obra. ¿Por qué la directiva hace esta distinción respecto al hito desde el cual se deba realizar el cómputo de los 5 días? Por la siguiente razón. Como ustedes bien saben, lo natural, lo deseable, es que el pacto a través del cual las partes definan el uso de la JRD en su contrato de ejecución de obra debe estar contenido en el contrato que precisamente, en el contrato de ejecución de obra, que es el documento que se suscribe para iniciar la relación contractual. Sin embargo, en la modificación que se realizó en el año 2019 al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se quiso flexibilizar el uso de la Junta de Resolución de Disputas, o se quiso facilitar o promover su uso. Antes del año 2019, solamente se podía pactar el uso de la JRD en el contrato que se suscribía para iniciar la relación contractual. Pero con la modificación del año 2019, se permitió que con posterioridad a la suscripción del contrato, las partes puedan realizar una adenda al mismo con el objetivo de incorporar el uso de la JRD en su proyecto de construcción. En atención a esta realidad, es que el procedimiento de designación nos dice que el cómputo para designar al miembro único de la JRD puede tener como hito final la suscripción
del acuerdo por el que las partes deciden utilizar la JRD o el inicio del plazo de ejecución de obra en uno u otro caso. Ese es el porqué de estos hitos diferenciados para realizar el cómputo de los 5 días, dentro de los cuales las partes deben designar al miembro único o al único miembro de la JRD. El miembro designado tiene un plazo de 2 días para aceptar o no la designación. Si no se lleva a cabo la designación, pues el centro va a nombrar a este único miembro en un plazo máximo de 5 días de recibida la solicitud formulada por cualquiera de las partes. Es decir, si las partes no llegan a un acuerdo en el plazo de 5 días, pues cualquiera de ellas le puede solicitar al centro que designe al único miembro de la JRD. Y es el centro quien va a llevar a cabo esta designación siguiendo el procedimiento que ustedes ven en la parte final de la diapositiva. Ahora, ¿qué sucede si la JRD o cuál es el procedimiento de designación cuando la JRD está integrada por 3 miembros? Pues a diferencia de lo que se indicaba en la Directiva 20-2016, que es la primera directiva que reguló los procedimientos de la JRD, hoy el procedimiento de designación nos dice que las partes designan de común acuerdo a los 2 miembros o a 2 miembros que integran la JRD. En la directiva del año 2016, cada parte, entidad y contratista, designaban cada una a un miembro. Y entre los 2 miembros, designaban al presidente. Algo similar a lo que sucede en el arbitraje. Pero, con la nueva directiva, del año 2019, las 2 partes, entidad y contratista, de común acuerdo, deben designar a los 2 miembros iniciales de la JRD. Plazo, ustedes lo tienen en la diapositiva, 5 días desde alguno de los hitos que hemos mencionado. Estos 2 miembros tienen un plazo de 2 días para aceptar o no la designación. ¿Y quién designa al tercer miembro de la Junta? Pues este tercer miembro es designado por los adjudicadores nombrados por las partes. Bien, esto, por ejemplo, a manera de comentario, les digo que es una variación, por ejemplo, a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional en su reglamento sobre Dispute Board establece respecto a la designación del tercer miembro. En el caso del reglamento de la CCI, pues los 2 miembros designados por ambas partes proponen a las partes el nombre del tercer miembro de la Junta, del Dispute Board en ese caso. Y son las partes quienes deciden aprobar o no esa propuesta formulada por los 2 miembros del Dispute Board. En cambio, en el Perú no funciona así, sino que directamente los miembros o los 2 adjudicadores designados de común acuerdo por las partes directamente designan al tercer miembro, quien siempre será el presidente de la JRD. Si los adjudicadores designados por las partes no logran nombrar o no nombran a este tercer miembro, pues cualquiera de las partes, entidad o contratista, puede solicitar al centro que designe de manera residual al tercer miembro. Sin embargo, esta designación, señores, tiene que hacerse dentro de un plazo máximo. Todo este procedimiento de designación que venimos conversando, incluido la situación en la cual, por ejemplo, el designado, el adjudicador designado o los adjudicadores designados no acepten, todo este procedimiento para tener conformada la Junta de Resolución de Disputas debe darse en un plazo máximo de 20 días. Como recordarán, cuando hablamos de días, estamos hablando de días hábiles, porque esa es la forma de computar los plazos en la directiva. ¿Qué nos dice la directiva?
Cuando en un plazo de 20 días, contado desde la suscripción del acuerdo o desde el inicio de la ejecución de la obra, las partes o los miembros designados no logran obtener la aceptación de los adjudicadores que les corresponde designar o no se haya realizado la designación respectiva, el centro designa al o a los miembros que no hayan sido nombrados. Pero esta intervención del centro, cuando ya transcurrió un plazo de 20 días y todavía no tenemos a la junta completa, esta intervención, esta designación residual del centro, solo se activa a solicitud de cualquiera de las partes. Como ustedes pueden advertir, se da el procedimiento de designación a cargo de las partes, y si las partes en un plazo de 20 días no logran conformar la junta, quien interviene para designar y lograr la conformación de la junta es el centro, pero a solicitud de cualquiera de las partes, entiéndase, entidad o contratista. Esto respecto al procedimiento de designación, señores. Recuerden que si hay alguna pregunta, mientras vamos presentando estos temas, pueden hacerla, por favor. Wow, el tiempo está que pasa bastante rápido. Sustitución de miembros de la Junta. Hay un procedimiento para sustituir a los miembros de la JRD. Bien, también en la directiva se encuentran regulados los supuestos en los cuales procede la sustitución de miembros, como por ejemplo, el fallecimiento, la renuncia, el haberse declarado juzgado una recusación, la imposibilidad física o mental también califican como causales de sustitución de miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Como ya lo habíamos anotado, la directiva también regula el deber de información de los miembros y, como ustedes podrán revisar con mayor detalle en el numeral 7.5 de la directiva, advertirán que el tratamiento que se da a este tema pues es bastante similar al tratamiento que tiene el cumplimiento del deber de información o revelación en el ámbito del arbitraje. En ese sentido, cuando el adjudicador acepta su designación, debe poner en conocimiento de las partes cualquier circunstancia que pudiera generar dudas justificadas respecto a su independencia o imparcialidad, por cualquier motivo que haya acaecido dentro de los 5 años anteriores a su designación. Este deber de información se mantiene a lo largo de todo el procedimiento que la Junta de Resolución de Disputas lleva a cabo. En ese sentido, si durante el ejercicio de sus funciones algún adjudicador o en algún adjudicador se genera alguna circunstancia que podría poner en duda su independencia o imparcialidad, pues el adjudicador está en la obligación de revelarlo, en la obligación de cumplir con su deber de información. ¿Qué pasa si un adjudicador no es independiente, si no es imparcial, si no cumple con su deber de información? Pues es posible que este adjudicador sea recusado de manera similar a lo que sucede con los árbitros. Hay un procedimiento en el mismo numeral 7.5 de la directiva que regula esta recusación. ¿Qué es lo relevante aquí, señores, respecto a la recusación de los adjudicadores? Que lo diferencia, por ejemplo, con la recusación que opera en el ámbito del arbitraje. En el arbitraje, un árbitro, cuando es pasible de una solicitud de recusación o recibe una solicitud de recusación, pues el árbitro puede renunciar y no pasa nada. El árbitro renuncia y el procedimiento de recusación, termina sin pronunciamiento de fondo. Eso no sucede en el ámbito de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes lo que dice la directiva, ante la presentación al centro de una solicitud de recusación en contra de un miembro, entiéndase de la JRD, la renuncia al cargo no exime al centro de resolver la recusación. En tal supuesto, se sustituye al miembro
sin perjuicio de la continuación del trámite de la recusación. Como ustedes pueden advertir, señores, a pesar de que el adjudicador frente al cual o contra el cual se haya presentado una solicitud de recusación renuncie, eso no importa. El centro debe resolver esa recusación y pronunciarse señalando si ese adjudicador debió o no ser recusado, por más que ya haya renunciado y obviamente se haya apartado del procedimiento. Así que, muy delicado el tema del planteamiento de recusaciones en el ámbito de la JRD. Otro tema relevante, señores, es ¿en qué momento se inicia o inicia la Junta de Resolución de Disputas sus actividades? Pues la directiva, ustedes tienen la referencia en la parte derecha inferior de la misma, de la diapositiva, nos dice que la JRD inicia sus actividades una vez suscrita el acta de inicio de funciones. ¿Cuándo debe ser suscrita esta acta? Pues la norma nos dice, la directiva nos dice que en un plazo máximo de 5 días, contados desde la aceptación del último miembro de la JRD o del miembro único. Es muy importante que esta acta de inicio de funciones contenga un calendario de reuniones y visitas periódicas a la obra. En principio, ese calendario que se incorpora en esta acta de inicio de funciones, acta que es firmada por todos los miembros de la Junta, por las partes y un representante del centro, este calendario en principio es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la propia directiva permite que este calendario sea posteriormente modificado. Es posible que, si las partes así lo quieren, puedan utilizar el anexo número 3 de la directiva que nos presenta un modelo de acta de inicio de funciones. En ese sentido, es potestad de las partes utilizar este anexo 3 para elaborar el acta de inicio de funciones. Si se produce la suspensión del plazo de ejecución de la obra, ustedes saben que es posible que la obra pueda ser suspendida, el plazo de ejecución de la obra pueda ser suspendida por acuerdo de las partes o por decisión del contratista cuando la entidad no le paga cierto número de valorizaciones, pues en ese caso, cuando se suspende el plazo de ejecución de la obra, también se suspenden las funciones de la Junta de Resolución de Disputas, sin reconocimiento de mayores honorarios o de gastos administrativos del centro. Así que esta es una regla que la directiva nos presenta que debe ser tomada en cuenta a efectos de que los adjudicadores sepan en qué situación no van a tener un reconocimiento económico por sus servicios, dado que estos se suspenden cuando también se suspende el plazo de ejecución de la obra. Habíamos también mencionado que cuando los miembros de la Junta de Resolución de Disputas aceptan su designación, deben suscribir un contrato con las partes. Este contrato es denominado contrato tripartito porque, como ustedes pueden advertir, es suscrito por un adjudicador y por la entidad y el contratista. 3 partes participando en la celebración de este contrato. De allí deriva su nombre, contrato tripartito. ¿En qué momento se debe suscribir este contrato tripartito? Aunque en la realidad, la experiencia que vamos teniendo, no sucede. La directiva señala que este contrato debe ser firmado en el plazo máximo de 5 días computados desde la aceptación del último miembro de la JRD o del miembro único. Las partes pueden utilizar el modelo incorporado, el modelo de contrato tripartito incorporado en el anexo 1 de la directiva. Pero si las partes no quieren utilizar el anexo 1 de la directiva, pues el contrato tripartito que ellas celebren de manera
distinta a esta directiva, debe contener como mínimo las cláusulas señaladas en este anexo número 1. En ese sentido, el anexo número 1 de la directiva en realidad constituye el mínimo indispensable o el contenido mínimo indispensable que el contrato tripartito debe tener. Bien, así que tengamos esto mapeado. ¿Cuál es la estructura que el contrato tripartito tiene que ustedes pueden confirmar y corroborar en el anexo número 1 de la directiva? Hay una parte introductoria en donde se presentan datos que permiten identificar a las partes, a los miembros de la Junta y al centro. Luego tenemos el cuerpo del contrato en donde se nos presentan las cláusulas que ustedes ven en la diapositiva, antecedentes del contrato, objeto, obligaciones del miembro de la JRD, contraprestación y forma de pago, el plazo para realizar para el plazo de duración del contrato, perdón, los motivos o las causales de resolución de contrato, la solución de controversias y el domicilio para efectos de notificación. Y la tercera parte de este contrato tripartito es lo que denominamos el cierre, dado que aquí se consignan datos vinculados a la fecha en que se suscribe el documento, el lugar de celebración, la firma de las partes y la firma del representante del centro. ¿Qué facultades tiene la JRD? Y nótese, señores, que la directiva regula estas facultades pensando en el ejercicio de la función preventiva y resolutiva de la Junta. Particularmente lo veo con un énfasis mayor a la primera función que acabamos de mencionar. En ese sentido, ¿qué potestades tiene la JRD? Puede adoptar todas las medidas que resulten necesarias para cumplir sus funciones, conocer el fondo de la controversia y decidir sobre cualquier situación que se genere durante el procedimiento que tiene a su cargo. Como ustedes pueden ver, la Junta de Resolución de Disputas tiene todas las facultades para resolver cualquier problema que se presente durante el ejercicio de sus funciones. También pueden requerir a las partes documentación que consideren pertinente a efectos de emitir sus decisiones vinculantes. Pueden convocar a reuniones, pueden hacer visitas a la obra, más allá de las establecidas en el calendario de reuniones y visitas a obra que se incorpora en el acta de inicio de funciones. También pueden realizar audiencias, pueden requerir medios probatorios, pueden citar e interrogar a las partes, a sus representantes, testigos, expertos y peritos que consideren pertinentes. A continuación, la directiva da unas pautas respecto a la forma de registrar y al momento en que se debe generar el acervo documental que precisamente sirva como insumo para el ejercicio de las funciones de la Junta. En ese sentido, nos habla de que las audiencias y reuniones que se lleven a cabo deben ser grabadas en audio o en video. Y además, que durante las visitas a la obra, que como ustedes saben, la Junta va a la obra, en principio, físicamente, durante el estado de pandemia, y ahora también se ha continuado así, en algunos casos, a través de la ayuda, la intermediación de tecnología, como por ejemplo el uso de drones, también ha sido posible realizar las visitas a la obra. Pero ¿qué nos dice la directiva? Que durante estas visitas se debe, miren que es imperativo, recolectar la información gráfica que se considere pertinente, a través de fotografías, filmaciones u otros medios. Me parece especialmente relevante, señores, esta disposición, que en realidad es un lineamiento que la directiva da a la JRD para ejercer principalmente su función preventiva. Nos dice, la JRD debe desarrollar sus actividades considerando las necesidades de la obra y con la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las diversas situaciones que pueden presentarse, debiendo adoptar normas y criterios que faciliten el funcionamiento interno de la JRD. Como ven, señores, se permite, se abre, se da apertura a la flexibilidad, a la creación, a la adopción de disposiciones por parte de la JRD con el objetivo de facilitar su funcionamiento y obviamente de que les permita alcanzar los objetivos vinculados a las funciones preventiva y resolutiva que lleva a cabo. Es en este marco, señores, que resulta muy importante que si alguno de ustedes está participando en una junta de resolución de disputas o tiene como objetivo hacerlo, pues tome conocimiento de la experiencia internacional en el uso de los dispute board, tome conocimiento de la bastante gruesa bibliografía que a nivel internacional se ha generado en este tema de dispute board, a efectos de que con toda esa información, experiencia e información que aparece en documentos generados por importantes instituciones internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional, organizaciones que se dedican al tema de dispute board, pues esas experiencias e información puedan ser traídas al ámbito nacional con el objetivo de que ante los vacíos que puedan presentar las reglas que venimos estudiando, pues los miembros de la Junta o a propuesta de las partes se puedan adoptar normas y criterios que faciliten el funcionamiento de la JRD. En ese sentido, sí es posible aplicar experiencia internacional, normativa internacional, que básicamente califica muchas veces como el soft law, derecho suave, lineamientos, pautas, recomendaciones, y traerlas aquí al Perú para poder hacer funcionar de manera adecuada a la Junta de Resolución de Disputas. Así que aquí tenemos un campo fértil para ser creativos y generar disposiciones que permitan o faciliten el funcionamiento de la JRD. Asimismo, este numeral de la directiva bastante interesante nos dice que la JRD debe actuar de la forma más eficiente posible, evitando en forma proactiva o invitando en forma proactiva a las partes a no llevar a cabo acciones que impongan cargas y costos que puedan ser evitados. Asimismo, la directiva nos dice que la Junta debe usar todas sus habilidades profesionales y personales. Miren qué interesante. Para prevenir controversias y privilegiar el desarrollo del proyecto. Como pueden advertir, este punto se vincula de manera directa al ejercicio de la función preventiva de controversias. ¿Qué pide la directiva para que, con el objetivo de que la Junta evite que surjan controversias durante la ejecución de la obra, que pongan a disposición de las partes que durante el cumplimiento de sus actividades y funciones utilicen todas sus habilidades profesionales, su conocimiento técnico y personales? Y aquí se abre, señores, el campo de las denominadas habilidades blandas. Puedes ser un gran profesional, puedes tener mucho conocimiento técnico, pero si no tenemos la capacidad, algunos le llaman la inteligencia emocional, para interactuar con las partes y lograr persuadirlos, lograr trabajar de manera colaborativa con ellos para evitar controversias, pues si no tienes esas habilidades personales, pues va a ser un poco complicado poder prevenir controversias. En ese sentido, es muy importante que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, si no tienen estas habilidades personales, las puedan conocer y cultivar. No está mal no tener desarrolladas estas habilidades personales, señores, para nada, pero estas se pueden
cultivar, estas se pueden desarrollar de manera consciente. En ese sentido, es muy importante prepararnos en habilidades blandas a efectos de participar de manera eficiente en una junta de resolución de disputas, porque precisamente eso va a permitir evitar la generación de controversias trabajando de manera colaborativa con las partes. Por lo menos tener una mejor posibilidad de evitar controversias durante la ejecución de una obra. Así que, señores, esta es una disposición establecida en la directiva. También debemos saber que si una de las partes se rehúsa de participar durante el desarrollo de la Junta, eso no es impedimento para que la Junta de Resolución de Disputas continúe cumpliendo con sus funciones y tome las decisiones o emita las opiniones que sean necesarias para continuar con el adecuado desarrollo de la obra. Les había comentado que en el marco de estas facultades que la JRD tiene reguladas en la directiva, se ha incorporado expresamente el ejercicio de la función consultiva que tiene la JRD. En ese sentido, el numeral 7.6 de la directiva regula la posibilidad de que ambas partes, entiéndase entidad y contratista, puedan solicitar a la JRD la emisión de una opinión no vinculante sobre algún punto, sobre algún aspecto que pueda ser motivo de una futura controversia. O que las partes deseen dilucidar. No hay ningún inconveniente. Este pedido, pero remarco, señores, pedido que nace de ambas partes en la directiva peruana, en esa directiva 12-2019, no es posible solicitar a la JRD la emisión de una opinión no vinculante de manera independiente. Es decir, una sola parte no puede formular ese pedido. Solo lo pueden hacer ambas. Ahora, debemos señalar que esta petición conjunta, a fin de que la JRD emita una opinión no vinculante, existe sin perjuicio de que también la JRD pueda emitir recomendaciones de manera verbal durante cualquier audiencia, durante cualquier visita a la obra. Eso es lo que aquí en nuestro medio le llaman la función consultiva informal. Cuando estamos en campo, cuando está reunida la JRD con las partes, durante una reunión, durante una visita a obra, es posible que en ese marco las partes puedan formular preguntas, consultas y la JRD pues absolverlas de manera verbal, como una conversación de un feedback que precisamente se da en el marco de tomar algunas ideas, algunas pautas para evitar problemas en la obra. Pero si las partes quieren que la JRD emita formalmente un documento llamado opinión no vinculante, pues ahí sí, ambas partes tienen que formular este pedido. A esto, en nuestro medio, se le llama la función consultiva formal. Informal, verbal, formal, emisión de opinión no vinculante. Muy bien. Debemos también saber que la JRD no queda vinculada por las opiniones que haya expresado mientras ejerció la función consultiva. En ese sentido, si eventualmente el tema que fue objeto de una opinión no vinculante o de alguna recomendación u opinión que emitió la Junta durante el ejercicio de la función consultiva informal, eso no es obstáculo, no es óbice, no es impedimento para que si eventualmente este tema es sometido a una controversia ante la Junta pueda decidir algo distinto.
Bien, no hay vinculación entre lo opinado y lo que la Junta decida posteriormente en el ámbito del ejercicio de su función resolutiva. ¿Qué más debemos tener presente, señores? Que la entidad, el contratista y el supervisor no deben buscar de manera independiente a la JRD o a alguno de sus miembros. Ni tampoco la Junta de Resolución de Disputas debe dar sugerencias u opiniones solo a una de las partes o al supervisor. Si la JRD quiere comunicar algo en el marco del ejercicio de su función preventiva, lo tiene que hacer a todas las partes, entidad contratista y también al supervisor. Y tampoco la JRD debe aceptar, o los miembros de la JRD debe aceptar, conversar solo con alguna de las partes o con el supervisor. No. Existen disposiciones que estamos viendo que prohíbe ese tipo de acciones. Y entendemos que todo esto en aras de la transparencia y de la aplicación del principio de igualdad de trato que también opera en el ámbito de la Junta de Resolución de Disputas. He aquí el esquema procedimental, el procedimiento que la directiva nos presenta para el ejercicio de esta función consultiva que denominamos formal. Ante el surgimiento de cualquier desacuerdo entre las partes, ambas piden a la Junta de Resolución de Disputas que emita una opinión no vinculante. ¿En qué momento puede surgir esta petición? En cualquier reunión, en cualquier audiencia o en cualquier visita a la obra, o en realidad en cualquier momento. Ambas partes piden la asistencia de la Junta de Resolución de Disputas. En un plazo de 5 días hábiles o en el plazo que haya sido acordado entre la JRD y las partes, la JRD emite una opinión no vinculante. Si las partes aceptan aplicar esa opinión no vinculante, pues el desacuerdo queda finiquitado. Se soluciona el problema. Pero si las partes no aplican esa opinión no vinculante, es posible que ese tema, objeto de opinión, puede escalar y se convierta en controversia. Y si se transforma en una controversia, pues allí va a ser posible que alguna de las partes solicite a la Junta que resuelva ese problema y en ese momento lo que se activa es la función resolutiva de la Junta de Resolución de Disputas. Hablemos rápidamente del tema vinculado a las visitas a obra y reuniones, señores. Ya habíamos mencionado que en el acta de inicio de funciones se establece un calendario de visitas periódicas a la obra y de reuniones adicionales. Cumplir con este cronograma o calendario es obligatorio. ¿Con qué frecuencia se deben realizar las visitas a la obra y a las reuniones? Pues la directiva no establece una frecuencia exacta o taxativa. Solamente dice que deben ser lo suficientemente frecuentes con el propósito que la JRD se mantenga informada de la ejecución de la obra y de cualquier desacuerdo o controversia desde el momento inicial. Por ejemplo, señores, esta regulación amplia, abierta, que nos presenta la directiva respecto a la frecuencia, es mucho más flexible a lo que, por ejemplo, establece el reglamento de la CCI relativo a los dispute board. Por ejemplo, en el artículo 12 de este reglamento de la CCI nos dice que cuando la naturaleza del contrato exija que se realicen visitas al sitio, es decir, a la obra, estas tendrán lugar al menos 3 veces por año. Como ustedes pueden advertir, en este reglamento de la Cámara de Comercio Internacional sí se regula un mínimo de visitas por año a la obra, 3. Cosa
que no sucede en nuestra directiva. Nuestra directiva en realidad ha quedado o ha querido dejar en potestad de la Junta y de las partes determinar cuál es la frecuencia adecuada para la realización de visitas, para la realización de reuniones. Pero esta frecuencia debe permitir que la JRD se mantenga adecuadamente informada de lo que está sucediendo en ONU. Ese es un tema que debemos tener en consideración. ¿Qué debe hacer la JRD durante las reuniones o las visitas a la obra? Debe analizar con las partes la ejecución del contrato y debe identificar los puntos de cualquier probable o posible desacuerdo, obviamente con el ánimo de prevenir la controversia. Después de llevar a cabo una reunión, luego de llevarse a cabo una visita a la obra, la JRD siempre elabora un informe, el cual debe ser notificado a las partes dentro de los 7 días siguientes a la reunión o de haberse llevado a cabo la visita a la obra. Como pueden advertir, siempre la elaboración de un informe por parte de la Junta es el documento que se genera después que se hayan realizado estas dos actividades. ¿Ok? ¿Qué pasa si falta o estamos ante la inasistencia de alguna de las partes a alguna reunión o visita? ¿Es posible continuar con esa actividad programada? La norma señala que sí es posible, siempre y cuando ambas partes hayan tenido conocimiento de esa, que se iba a llevar esa reunión o visita, por lo menos con 3 días de anticipación. Bien, como están viendo, hay un plazo mínimo de notificación respecto al día y la hora en que se va a llevar la reunión o la visita, a efectos de poder continuar con la misma en caso de inasistencia de una de las partes. ¿Qué pasa si no asiste un miembro de la JRD? Obviamente estamos pensando en el caso de una JRD integrada por 3 miembros. Pues en ese caso, cuando falta uno, los demás miembros pueden decidir llevar a cabo o no la reunión o visita. ¿Es posible solicitar más visitas respecto a las programadas en el calendario que figura en el acta de inicio de obra? Sí, sí es posible. Pero finalmente quedará en potestad de la Junta llevarlas a cabo o no. Debemos precisar que las visitas siempre se realizan en el lugar o lugares de ejecución de la obra, mientras que las reuniones se desarrollan en la forma pactada por las partes y la Junta, pudiéndose contemplar la realización de videoconferencias. Por lo general, señores, en la práctica, el mismo día en que se realiza la visita a la obra, se realiza también una reunión, obviamente bajo un principio de economía. Pero nada impide a que se hagan reuniones en un momento distinto a las visitas de la obra. No hay ningún inconveniente en eso. Más aún, la directiva, como pueden ustedes ver, permite que las reuniones se lleven a cabo a través del uso de tecnologías de la información, videoconferencias. Asimismo, la directiva ha establecido, y esta es una disposición imperativa, que durante la recepción de la obra se debe programar una visita. Bien, o sea, nos está diciendo que cuando ya se active el procedimiento de recepción de la obra, la Junta debe realizar una visita durante esa recepción. Muy bien. También se suscriben actas para dejar constancia de que se llevó a cabo la visita a obra. ¿Quién desarrolla o prepara esas actas? El centro. Y tiene un plazo para poder emitir y ponerle en conocimiento de las partes para comentarios y aprobación final. En ese sentido, la Junta
Luego de una visita y de una reunión emite un informe. El centro, después de cada visita, emite un acta. ¿Cuál es la agenda mínima que debe seguirse en una visita a la obra? Pues ese aspecto tiene una regulación específica en el numeral 7.10 de la directiva, 9 puntos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Lo que quisiera resaltar de esta agenda, señores, es que con la modificación que se realizó la directiva en el año 2019, se pide que la Junta de Resolución de Disputas presente planes y acciones para evitar conflictos o discrepancias en base a lo informado por el contratista, en base a lo comentado por el supervisor, en base a lo señalado por la entidad. Se exige entonces que la JRD durante la visita pueda formular estos planes y acciones, propuestas de planes y acciones, precisamente para evitar conflictos o discrepancias. Muy bien, estos aspectos vinculados a la función preventiva. Entremos a ver qué reglas nos presenta la directiva respecto al ejercicio de la función resolutiva de la JRD. Para eso, señores, creo que el tiempo se ha cumplido, les pediré algunos minutos, por favor. En principio, debemos tener de manera bastante clara cuáles son las materias que la JRD, respecto a las cuales la JRD no puede pronunciarse. El numeral 7.6 de la directiva lo ha regulado bajo la denominación incompetencia de la JRD. La JRD no puede pronunciarse respecto a controversias sobre nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Tampoco puede pronunciarse respecto a la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Asimismo, la JRD tampoco puede conocer temas vinculados a pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contrataciones del Estado, ni tampoco puede resolver a través de una decisión controversias referidas al incumplimiento del pago final. En esta diapositiva, señores, quiero sintetizar cuál es el procedimiento regulado en la directiva respecto a la forma en que la JRD debe ejercer su función resolutiva. Todo empieza con la presentación por cualquiera de las partes o por ambas partes de una petición a la Junta de Resolución de Disputas. En esta petición, la parte interesada, pues, pone en conocimiento de la Junta una controversia y le solicita resolver. Esta petición debe ser presentada al centro que administra la JRD. La fecha de presentación de la petición es la fecha de inicio de la controversia. Debemos precisar que la presentación de esta petición debe hacerse dentro de los plazos de caducidad contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien, recibida esta petición por el centro, el centro tiene el plazo de 3 días hábiles para poner en conocimiento de la contraparte la petición. La contraparte tiene un plazo de 15 días hábiles para contestar esa petición, adjuntando, claro está, sus argumentos respecto a la posición que presenta la parte que ha formulado la petición y adjuntando los medios probatorios que estime pertinentes. Con la contestación o vencido el plazo para contestar, se debe llevar a cabo una audiencia. Una audiencia que puede estar integrada por una o por más sesiones.
La directiva nos dice que esta audiencia debe llevarse a cabo en el menor plazo posible, computado desde la fecha en que se llevó a cabo, se produjo la contestación de la petición, o desde que venció ese plazo. Pero, en todo caso, esta audiencia debe celebrarse en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde que, vuelvo a repetir, se presentó la contestación o venció el plazo para presentar esa contestación. Ahora, si la audiencia va a ser desarrollada en varias sesiones, entre sesión y sesión, tampoco debe mediar más de este plazo de 10 días. Máximo 10 días entre sesión y sesión. Como ustedes pueden advertir, lo que se quiere es agilizar el procedimiento para resolver controversias ante la Junta de Resolución de Disputas. Culminada la audiencia en una sesión o con varias sesiones, la JRD tiene un plazo de 15 días hábiles computados desde que finalizó la única sesión o la última sesión de la audiencia para emitir la decisión vinculante. En este plazo de 15 días hábiles, la JRD debe emitir la decisión y ponerla en conocimiento efectivo del centro. El centro tiene un plazo de 3 días hábiles para notificar esa decisión vinculante a las partes. Y la directiva señala que esta decisión vinculante debe ser remitida por las partes al residente y al supervisor. Es decir, el contratista que sea notificada con esta decisión debe ponerla en conocimiento de su residente, y la entidad que sea notificada con esta decisión debe ponerla en conocimiento del supervisor. Este, señores, es el procedimiento que la JRD debe seguir para resolver controversias a través de la emisión de decisiones vinculantes. ¿Qué requisitos debe cumplir la petición? Numeral 7.12 de la directiva. ¿Qué requisitos debe cumplir la contestación de la petición? Numeral 7.13 de la directiva. La audiencia, lo que hemos conversado de la audiencia, en una sesión, en varias sesiones, pero entre sesión y sesión no debe haber un plazo mayor de 10 días, regulado en el numeral 7.14 de la directiva. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? ¿Cuál es la agenda mínima indispensable que la audiencia debe seguir, salvo que la Junta de Resolución de Disputas decida algo contrario? La tienen ustedes regulado, este tema lo tienen regulado en el numeral 7.14. La decisión vinculante, ¿cómo se adopta? Por unanimidad, por mayoría o por diligencia del presidente. ¿Qué es lo más relevante que me gustaría conversar con ustedes y mostrarles? Que la decisión vinculante que emite la Junta tiene un contenido mínimo. Ese contenido mínimo se encuentra establecido en el numeral 7.16 de la directiva. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, si una decisión es emitida y es notificada a las partes fuera de los plazos que acabamos de mencionar? Es decir, ¿qué sucede, por ejemplo, si la JRD decide y comunica su decisión más allá de los 15 días que tiene para ponerlo en conocimiento del centro? ¿O qué sucede si el centro se demora más de los 3 días para notificar esa decisión? La directiva es tajante en este punto y nos dice: las decisiones emitidas y notificadas a las partes fuera de los plazos señalados, entiéndase, en la directiva, son ineficaces, salvo que ambas partes decidan, antes de la recepción de la notificación de la decisión,
y mediante acuerdo expreso concederle a la JRD un plazo adicional para emitir su decisión. Entonces, la única forma de evitar que esa decisión extemporánea sea ineficaz es que antes de la notificación las partes le otorguen un plazo adicional a la JRD. Plazo adicional que no puede superar los 15 días hábiles originalmente establecidos. Las controversias en materia de las decisiones que son ineficaces pueden ser sometidas a arbitraje directamente dentro de los 30 días de vencido el plazo para su notificación. Así que, señores, muy importante a efectos de que las decisiones vinculantes sean eficaces, que ésta sea decidida, sea emitida y sea notificada dentro de los plazos contemplados en la directiva. ¿Es posible corregir y aclarar decisiones vinculantes? Sí, señores. La corrección se produce para superar cualquier error tipográfico o informático de cálculo, de transcripción o de naturaleza similar. Si queremos hacer un parangón con el arbitraje, la corrección es la rectificación en el arbitraje. Y la aclaración es una suerte de interpretación si vamos al ámbito del arbitraje. Entonces, con la aclaración, lo que se pide es que precisamente el tribunal dé mayor luz, dé mayor claridad a su decisión con el objetivo de poder ejecutar. Es decir, con la posibilidad real de que pueda ser cumplida por las partes. Muy bien, señores. He tratado de ajustarme al tiempo para poder presentar los diversos tópicos que la directiva sobre Junta de Resolución de Disputas vigente nos presenta. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, creo que tenemos tiempo para contestar una pregunta, no lo sé, estimado, quedo de ti. Por mi parte, les agradezco su tiempo y espero haber podido transmitir con claridad alguna de estas ideas, con la invitación a que podamos estudiar de manera detallada esta directiva porque es básica respecto a los procedimientos que debe seguir la Junta de Resolución de Disputas. Muy amable, buenas noches. Muchas gracias, doctor Jackson Gallardo, por la cátedra del día de hoy y muchísimas gracias a todos los participantes por honrarnos con su presencia. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana para las siguientes clases. Muchísimas gracias con todos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy.